Bueno, dando seguimiento al tema de la investigación documental, en la clase anterior vimos precisamente todo lo correspondiente a los tipos de variables y digamos que nos quedamos precisamente en el diagrama de Ishikawa o también denominado como el diagrama de Pesch, en donde se presenta en esta gráfica, pues, digamos, las variables que se consideró. En la parte horizontal, decíamos, viene la variable independiente, es decir, el tema que nosotros vamos a investigar, ¿no? Ya delimitado totalmente. En nuestro ejemplo, decíamos que nuestra variable independiente es la contaminación del río Coatán en la zona media del municipio de Tapachula, Chiapas, México. La zona media es la zona urbana. Y en las diagonales que presenta estas espinas del pez, de ahí viene el nombre, de estas diagonales, vienen 10 variables dependientes, es decir, las probables causas del problema, en el cual previamente en equipo, nuestro equipo de investigación, ¿no? En el ejemplo, pues ya ordenó de mayor a menor importancia y puso como primera variable, ¿no? Esta como hipótesis principal, como la principal causa es las aguas residuales de las fábricas. Es decir, que las aguas residuales pues son la principal causa de la contaminación del río Coatán en esta zona media. Como una variable, digamos, secundaria, una hipótesis secundaria, o sea, será la densidad poblacional. La número 3 estarán los desechos sólidos. En la número 4, la falta de mantenimiento a la fuente. La número 5, la falta de responsabilidad de las empresas. La número 6, la falta de vigilancia de las autoridades. La número 7, la falta de conciencia de los habitantes. La 8, la indiferencia de los habitantes. La 9 será la falta de iniciativas de los legisladores. Y la número 10, el clima de la región. Todas estas son las variables, digamos, dependientes, ¿no? Que decíamos en equipo organizó de mayor a menor importancia. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con estas variables? Decíamos en la clase anterior que esta nos va a servir para diseñar nuestro instrumento, que en este caso será la encuesta, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una encuesta es precisamente las preguntas que vamos a realizar a las personas, digamos, dentro de nuestro universo de investigación, ¿no? Estas preguntas, que también se le denomina como reactivos, ¿sí? Estarán diseñados, decíamos, a partir de estas variables. Voy a tomar un ejemplo. Bueno, las tres primeras variables. Voy a repetir las tres primeras, que son las aguas residuales de las fábricas. La segunda será la densidad poblacional y la tercera, los desechos sólidos. Solamente voy a tomar estas como ejemplo. Entonces, para diseñar, mi encuesta quedará de la siguiente forma. Pregunta número 1 o reactivo número 1. Recordemos que también se puede denominar como reactivos las preguntas. El reactivo número 1 dice, ¿consideras que los desechos de las aguas residuales de las fábricas cercanas al río Coatán es la causa de su contaminación? Recordemos que nuestra variable es las aguas residuales, ¿sale? Entonces, esa será mi materia prima para elaborar mi primer reactivo. Y las probables soluciones o respuestas serán, inciso A, sí, inciso B, no, y el inciso C será no sé. Es decir, tendrán que ser preguntas totalmente cerradas. No así como en la entrevista, que se aplican preguntas abiertas en donde digamos, el entrevistado pues puede escribir, digamos, en prosa o escribir lo que piensa, ¿verdad? De manera corrida, pero estas no se podrían contabilizar, es decir, pasar a números. En el caso de las preguntas cerradas, como el que te estoy presentando, al ser digamos, de opción, ¿no? Inciso A, inciso B o inciso C, pues estas sí se pueden contabilizar, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que se realiza. En la pregunta o el reactivo número 2 quedaría, ¿crees que la densidad poblacional en las orillas del río Coatán sea la causa de la contaminación del afluente? Recordemos que este reactivo lo sacamos de la materia prima de nuestra segunda variable, que fue la densidad poblacional en nuestro diagrama de Pesch, ¿no?
Y de la misma forma vamos a escribir las alternativas de respuesta, inciso A, inciso B y el inciso C. Asimismo, con la pregunta número 3, ¿consideras que los desechos sólidos de los habitantes cercanos al afluente, es decir, al río, sea la causa del alto grado de contaminación del río Cuatán? Bueno, pues esta fue a partir de la variable número 3, que son los desechos sólidos de los habitantes cercanos a la fuente. Entonces, así quedará nuestro reactivo número 3. Y de esta manera se diseñarán los restantes 7 reactivos. Recordemos que fueron 10 variables, entonces cada variable es un reactivo, entonces serán 10 reactivos. ¿Sale? Bien, aquí solamente utilizamos 3. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos? ¿Qué haré con estas digamos, con esta encuesta? Bueno, pues lo que voy a hacer es ir al lugar de mi universo de investigación, hacer una buena metodología para poder realizar mi encuesta y posteriormente recolectar todos los datos, a reunirnos en equipo en un lugar y empezar la contabilidad de estos datos y pasarlas a un cuadro similar al que te estoy poniendo en la diapositiva. Y podemos entonces, digamos, redactar pues el método que utilizamos en las encuestas. El ejemplo será este, en donde decimos que se hicieron un total de 100 encuestas con 10 reactivos en cada una. En la muestra poblacional del universo de estudio, se encuestó a 10 familias al azar por cada colonia no mayor a 500 metros de las orillas del afluente. Se utilizó el sistema porcentual y se analizará por el método gráfico. Vamos a dejar hasta ahí, voy a explicar. Si ustedes observan en el recuadro, tenemos 5 columnas. En la primera columna será el número de reactivos o el número de preguntas. Recordemos que fueron 10 preguntas o también dicho como 10 reactivos, ¿no? Bien. Y en las siguientes columnas estarán precisamente las respuestas, ¿no? O las probables respuestas que me marcaron los encuestados. Y para ello quiero hacer una observación. Por ejemplo, en la pregunta número 1, en el reactivo número 1, dice, ¿consideras que los desechos de las aguas residuales de las fábricas cercanas al río Cuatán sea la causa de su contaminación? Y como respuestas decimos, inciso A, sí, pero en lugar de escribir el sí como letras, recordemos que estamos dando números, bueno, entonces se recomienda poner un cero o escribir un cero en lugar de sí. Inciso B, no, que en lugar de no sería el número 1, y en el inciso C, en lugar de escribir no sé, escribiríamos el número 2. Aquí dejo tanto el número como la letra para guiar, ¿sale? Entonces, en la primera columna, repito, estarán el número de reactivos. En la segunda columna está el 0, que significan las personas que dijeron sí. En la tercera columna escribiremos el 1, que representa a las personas que dijeron no. Y en la cuarta columna escribiremos el número 2, que representa a las personas que dijeron no saber. Y en la última columna corresponde al valor porcentual. ¿Sí? Recordemos que tienen que pasarlo pues a un valor porcentual como lo dice nuestra metodología, ¿no?, de aplicación de las encuestas. Aquí hay algo también que quiero explicar. Dice, en la muestra poblacional del universo se estudió se encuestó a 10 familias al azar por cada colonia, dice, no mayor a 500 metros de las orillas del afluente. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque quiero representar o quiero decir que todos presentan las mismas condiciones, es decir, tienen un factor común y ese factor común es que todos viven a distancia no mayor a 500 metros de las orillas del río, en este caso del río Cuatán, y todos pertenecen obviamente a la zona urbana, ¿sí? Y estoy dejando claro que es digamos, un universo de estudio homogéneo, es decir, que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la encuesta. Ahora, dice, se utilizó el sistema porcentual
Es decir, en este caso no hay ningún problema en el ejemplo porque 100 encuestas es igual al 100%, o sea, no vamos a hacer ninguna conversión. Si fueran, por ejemplo, 250 encuestas, 2000 encuestas, 5000 encuestas, bueno, entonces tendríamos que hacer una operación de conversión porcentual que no es tan complicado, pero en este caso no ocupa. ¿Por qué? Porque 100 encuestas es igual a 100%. Además dice que se analizará por el método gráfico, es decir, los números que ven ustedes en su pantalla, ¿no? Que representa precisamente a cada uno de los reactivos y las respuestas que se dieron, bueno, estas se tendrán que hacer de manera gráfica, que ahorita lo vamos a ver. Además, se entrevistó para fines de argumentación referencial a 2 investigadores del Colegio de la Frontera Sur. Esto es muy recomendable, es decir, muy aparte de las encuestas, ¿no? Se hacen por lo menos unas 2 o 3 entrevistas. Recordemos cuál es la diferencia entre una encuesta y una entrevista, ¿no? En la entrevista, los resultados, más bien las respuestas, son abiertas, es decir, y por eso se les pregunta a especialistas del tema, ¿sí? Ellos no van a decir sí, no, no sé, sencillamente pues van a dar su punto de vista o van a dar su opinión a través del conocimiento que tienen del tema, ¿no? Esto es recomendable para que refuerce, digamos, y le dé cuerpo a tu investigación y le dé pues más credibilidad más que a los datos, a la parte teórica que tú estás diseñando, ¿no? Cabe señalar que no exageres en el número de entrevistas, es decir, no vayas a hacer 50 o 30 entrevistas, porque sí sería muy tedioso, ¿no? Con 2 o 3 máximo para la investigación que estamos haciendo, o que en el ejemplo, ¿verdad? Pues es más que suficiente. Y ya por último dice, se concluyó a manera de artículo para su publicación y ponencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo siempre he dicho que, bueno, una vez que hagas este tipo de investigación, pues valdría la pena, sinceramente, que los resultados de esta investigación se dieran a conocer al público en general, ya sea a través de la publicación de un artículo o de un ensayo, ahora que tenemos métodos pues más, digamos, accesibles como las páginas web o como las redes sociales, o quizá alguna revista digital o revista incluso física, en donde se pueda publicar el resultado de tu investigación, con el objetivo, obviamente, de que se dé a conocer el resultado, ¿no? Y no quede solo como para pasar una asignatura, me explico, sino que se aproveche todo el trabajo que se está realizando. O bien se pueda hacer una ponencia, ¿no? Es decir, que puedas exponer el resultado, ya sea en una convención o vaya, en cualquier evento que evidentemente tenga que ver con el tema. Bien, ahora nos toca graficar, es decir, pasar a gráfica estos números y posteriormente a pasarlos a interpretar, ¿no? De manera textual qué dice cada una de las gráficas. Te explico. Dentro de la recolección de datos, ya para graficar y para interpretar textualmente estas gráficas, vamos a poner de ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer, pues, el primer reactivo, ¿no? Aquí te estoy señalando con una flecha el reactivo número 1, y si analizamos este reactivo, bueno, pues vamos a pasar estos números que dice en esta fila, digamos, del reactivo número 1, lo vamos a pasar a gráficas. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero tenemos que escribir, de nueva cuenta, la pregunta. Y la pregunta, es decir, el reactivo número 1 dice, ¿consideras que los desechos de las aguas residuales de las fábricas cercanas al río Coatán sea la causa de su contaminación? Bueno, pues entonces vamos a pasar estos números a las gráficas, ¿no? Y de aquí dibujamos esta gráfica de barra, ¿no? Por ejemplo. Entonces decimos que 15 personas, ¿sí? 15 personas dijeron 0, como lo puedes ver en la gráfica. Y obviamente, ¿de dónde estoy tomando esos datos? Pues de mi tabla, ¿sí? Es decir, 15 personas dijeron que sí, o lo mismo decir que 15 personas dijeron 0. Asimismo, dice que 65 personas dijeron 1 y 20 personas corresponde
a 2, es decir, a personas que no saben, que no tienen ni idea. ¿Sí? De esta manera ya pasé de, digamos, de un valor cualitativo, lo pasé a un valor cuantitativo, es decir, a números y a gráficas. Y una vez que ya tengo la gráfica, lo que tengo que hacer es interpretarla de manera textual. ¿Y cómo quedaría la interpretación textual? Bueno, la propuesta es esta. De esta gráfica, del reactivo número 1, ¿sí? Del reactivo número 1, la interpretación gráfica quedaría así. Del 100% de los encuestados, el 65% considera que los desechos de las aguas residuales de las fábricas que se encuentran cerca del afluente no son la causa de su contaminación. ¿Por qué? Porque 65 corresponde a 1 y 1 corresponde a no. ¿Sale? El 15% considera lo contrario, es decir, que el 15% considera que sí. Y el 20% no tiene conocimiento. ¿Vale? Bien, este es el reactivo número 1, es decir, la interpretación textual del reactivo número 1. Ahora vamos con el reactivo número 2. Escribimos la pregunta, es decir, el reactivo. ¿Consideras que el alto índice de la densidad de población que vive en las orillas del río son la causa del alto grado de contaminación del afluente? Bueno, entonces nos vamos a nuestros datos y resulta que 20 personas corresponde a 0, 45 corresponde a 1 y 35 corresponde a 2. Por lo tanto, lo podríamos, digamos, identificar de la siguiente manera. Del 100% de los encuestados, el 45% no considera que la densidad poblacional que existe a las orillas del río son la principal causa de su contaminación. El 20% sí lo considera y el 35% no tiene conocimiento al respecto. Esa sería la interpretación del reactivo número 2 en cuanto a su gráfica. De la misma forma, vamos a hacer el reactivo número 3. La pregunta dice, ¿consideras que los desechos sólidos de los habitantes cercanos al afluente sea la causa del alto grado de contaminación del río Cuatán? Si nos vamos a los números, 45 personas dijeron corresponden a 0, 25 personas corresponden a 1 y 30 personas corresponden a 2. ¿Cómo quedaría nuestra interpretación? Del 100% de los encuestados, el 45% cree que los desechos sólidos que arrojan a las orillas del río son la principal causa de su contaminación. El 25% considera lo contrario y el 30% no tiene conocimiento. De esta forma quedaría, digamos, la interpretación de la gráfica, la interpretación textual de la gráfica correspondiente al reactivo número 3. Y así vamos a hacerlo, ¿verdad? Hasta llegar al reactivo número 10. ¿Ya? Una vez que tengamos todas las gráficas de cada uno de los reactivos, es decir, del reactivo número 1 hasta el reactivo número 10, bueno, solamente vamos a considerar, ojo, los valores, ¿sí? Digamos, aquí vamos a poner a través de una gráfica general, ¿sí? Vamos a considerar los siguientes valores. Es decir, no los valores más altos, sino vamos a considerar todos los que dijeron sí, es decir, los que aplica para 0. Y de esta manera tenemos la siguiente. Si ustedes observan en esta gráfica, que es la gráfica general, ¿sí? Existen en la línea horizontal, existe del 1 al 10, que esto representa evidentemente cada uno de los reactivos, ¿sí? Y el número que esté
a donde llega precisamente cada barra corresponde solamente en la columna número 2, es decir, todos los que dijeron sí, solamente. ¿Me explico? No tiene caso para este tipo de interpretación de gráfica general que escribas, digamos, todos los que dijeron que no o todos los que no saben, porque tú lo que quieres saber es qué es lo que causa la contaminación en este proceso, digo, del río Cuatá. Entonces decimos que en el reactivo número 1, 15 dijeron sí, en el reactivo número 2, 20 dijeron que sí, el del reactivo número 3 con 45 dijeron sí, en el reactivo número 4, 32 corresponde a sí, en el 5 corresponde a sí, 19 personas, en el sexto reactivo, 35 dijeron 0, acuérdate que también se puede denominar como un número, en el 7, 65 dijeron 0, que sí, en el reactivo número 8, 40, en el 9, 59, y en el último reactivo, 10 personas dijeron 0, es decir, dijeron que sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para la interpretación de nuestra gráfica general, podemos ir ya sea de reactivo por reactivo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, el 15% de los encuestados dijeron que, y ya pones tu variable, ¿no? Digamos, el 20 por ciento, porque lo puedes sacar porcentual, acuérdate que corresponde al 100%, ¿no? El 20% dijeron esto y así sucesivamente. O bien te vas por la gráfica más alta. En este caso corresponde a la variable número 7, ¿sí? Y vamos a ver cuál fue el resultado en la interpretación textual de esta gráfica general. Dice, del 100% de los encuestados, el 65% considera que la indiferencia de los habitantes en general son la principal causa de la contaminación del río Cuatán en la zona urbana del municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, México. Esta es, digamos, fue el resultado de mi investigación, ya el resultado final. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la variable número 7 corresponde, o más bien el reactivo número 7, ¿verdad? Corresponde a la indiferencia de los habitantes en general, ¿no? O sea, que no fue ni los desechos de las fábricas, no fue ni el clima, no fue ni la densidad, ni la alta densidad de las zonas urbanas, ni la indiferencia de las autoridades, o cosas así. Eso no fue. Todos los encuestados consideran que es la indiferencia de los habitantes en general, que corresponde al reactivo número 7, ¿sí? Y esto lo vamos a ver precisamente en nuestros, aquí,